Bien, ante todo, muy buenas tardes con todos los asistentes. Reciban un saludo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. En esta oportunidad, dando cumplimiento a este rol de charlas, en esta oportunidad de la Intendencia Regional del Cusco, con el tema referido a los mecanismos de prevención e implementación del plan COVID en el marco de las acciones de fiscalización laboral que viene haciendo la SUNAFIL en la región del Cusco. Bien, en este momento vamos a compartir nuestra pantalla para que puedan visualizar las diapositivas que hemos preparado para el día de hoy, a efectos de que puedan tomar nota y precisar algunos marcos normativos que en este momento se encuentran vigentes. Bien, como ustedes ven en pantalla, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ha emitido diversos documentos por el cual se va a empezar a verificar el cumplimiento de estos planes COVID. Estos planes COVID han sido desarrollados justamente a razón de los diversos marcos normativos para la reanudación de actividades. ¿Qué quiere decir? Que todas las empresas que quieran realizar actividades en el Perú deben cumplir con estos planes COVID que van a ser fiscalizados por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, en este caso en la región del Cusco, por la SUNAFIL en Cusco. En pantallas ustedes tienen el marco normativo vigente, todo lo que tiene que ver en temas de seguridad y salud en el trabajo tienen su consistencia, su razón de ser en la ley 29783. Es una norma que está vigente desde el año 2011, que engloba todos los marcos normativos, todas las especificaciones técnicas respecto a cómo es que se debe dar cumplimiento a esta ley de seguridad. Esta es, digamos, la norma matriz, ¿no?, de la cual se desprende esta resolución ministerial 444, que habla sobre los lineamientos de los planes COVID para su fiscalización. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que este tema de los planes de reanudación, los planes COVID, es un marco normativo, un lineamiento que integra una parte de todo un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo que tiene su razón de ser en esta ley que su emisión, como les vengo manifestando, es desde el año 2011. Su reglamento que ustedes tienen en pantalla es el Decreto Supremo 05-2012-TR, y digamos son los marcos, textos normativos que tienen que dominar las empresas y las áreas de recursos humanos, los trabajadores, para verificar su cumplimiento estricto de acuerdo a lo señalado en estas normas. La SUNAFIL, dentro de su ámbito de competencia, en su ámbito de orientación y de acciones de fiscalización laboral, ha emitido también una norma interna para, digamos, clarificar cómo va a ser esta fiscalización en las empresas, ¿no? ¿Qué se les va a pedir? ¿Qué documentos se va a requerir? ¿No? Entonces, para que sea transparente esta acción de fiscalización, se ha emitido el protocolo número 5-2020, aprobado por la resolución de Superintendencia 103-2020, en el cual establece este mecanismo de inspección de trabajo dado el tema del COVID-19 y su verificación para la reanudación de actividades. Recuerden ustedes que el gobierno ha emitido varios textos normativos de cómo es que se va a reanudar las actividades, fase 1, fase 2, fase 3, y todas las empresas comprendidas en la fase 1, perdón, todas las actividades comprendidas en la fase 1, o en la fase 2, o en la fase 3, tienen que cumplir con estos protocolos o planes COVID, que estos planes van a ser fiscalizados en mérito a este protocolo número 5, que lo tienen ustedes también en pantalla. De manera que cuando sean visitados por un inspector de trabajo, ustedes también conocen cómo va a ser su desempeño de acuerdo a este protocolo. Hay que recordar que, como es una situación muy nueva, atravesar estos temas de la fiscalización laboral, antes era muy común que el inspector de trabajo visite el centro de trabajo y luego solicite documentación o solicite comparecencias en la entidad.
Ahora, dado el COVID-19 y dado el tema de distanciamiento social, se ha habilitado la posibilidad de que se realice de manera virtual la presentación de documentos, la comprobación de datos, etcétera. De modo que no es raro ahora que el inspector pida, utilizando los mecanismos de información, toda la documentación necesaria para desempeñar estas acciones de fiscalización. La resolución suprema de SUNAFIL 103, esta que habla de protocolo, por el cual los inspectores se guían para hacer una fiscalización en el centro de trabajo, cuando verifiquen que hay un incumplimiento a lo que establece la norma, están facultados para establecer unas medidas cautelares de cierre del área o del establecimiento. Entonces, lógicamente hay que entender que cuando se trata de un resguardo de la seguridad en la vida y la salud de los trabajadores, dada la importancia de estos derechos fundamentales, el inspector tiene la facultad de cerrar el área o el establecimiento. Recordarán ustedes, no hace muy lejos, hubo incluso en algunos centros comerciales de comida rápida, en el cual ha habido accidentes de trabajo. Incluso, si recordarán, ha habido el caso de 2 trabajadores que han muerto encerrados cuando se encontraban limpiando los fluorescentes para reetiquetarlos, ¿no? Entonces, viene estas situaciones de la seguridad y salud en trabajo respecto a algunos hechos que son también de conocimiento público, y cito en este momento para que vayamos entendiendo que es una situación que, más allá de la relación laboral, invoca además el resguardo a la vida y la seguridad como derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de nuestro país. ¿Qué busca estas normas de seguridad? ¿Qué busca el plan COVID, ¿no? Estos planes que van a ser fiscalizados por la SUNAFIL buscan que el empleador realice acciones de prevención y gestión de la enfermedad. O sea, va a verificar, más adelante vamos a ver cómo es que la norma pide qué lineamientos para prevenir alguna situación de riesgo en la seguridad y salud del trabajador se deben cumplir. Establece además quiénes son los responsables administrativos, civiles y hasta penales por el incumplimiento de este marco normativo. Habla todas estas normas de seguridad y salud que no son las únicas normas que se deben cumplir, y es que también hay normas de carácter nacional e internacional que hacen referencia a cómo prevenir estos mecanismos. La ley de seguridad, si bien establece unos parámetros, digamos, no son limitativos, porque si encontramos una norma de carácter internacional que de alguna manera protege en demasía estas situaciones en favor del trabajador, pueden ser acogidos por los empleadores dentro de este desarrollo de su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. En busca que todos, en estado el tema del COVID-19, ajustemos estos protocolos de acuerdo a lo que establece el Ministerio de Salud. Y lógicamente, dado que esta situación de la pandemia es una situación especial de salud, ¿no? El Ministerio de Salud es quien da los lineamientos y es SUNAFIL quien contribuye también en las acciones de fiscalización respecto de la labor que realizan los trabajadores en su centro de labor. Como les decía, necesariamente estas normas tienen su importancia en la prevención, en la seguridad y salud en el trabajo. No es que te sancione por un muerto o una lesión, claro, son agravantes, pero en realidad la sanción va por no generar mecanismos de prevención, sin la necesidad de que haya un muerto o una persona con lesión, ¿no? Entonces, deben entenderse que estos planes buscan mecanismos de prevención, de monitoreo constante, y deben implementarse medidas de capacitación incluso a los trabajadores. Entonces, ¿qué busca? Busca prevenir, busca sensibilizar tanto al trabajador como al empleador para el cumplimiento de estas normas referidas en la seguridad y salud del trabajador. Su ámbito de aplicación es para todos, ¿no? Tanto sector privado, sector público. Esta resolución ministerial 448 aplica incluso para trabajadores independientes, esto en referencia y lo establecido por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para que una empresa pueda ahora nuevamente reanudar sus actividades, como les decía, tiene que aplicar la resolución ministerial 448-2020, y esta resolución establece lineamientos para que pueda, digamos, reanudar estas actividades, valga la redundancia, y que estas van a ser sujetas a fiscalización.
todo empleador está obligado a implementar y garantizar, como les decía, todos los mecanismos que establece esta resolución ministerial 448. La manera de registro de esta resolución ministerial 448, es decir, cuando una empresa ya tiene su plan COVID en mérito a esta resolución 448, simplemente la registra en forma digital y su aprobación es automática a través de un correo electrónico que más adelante se los vamos a compartir. Para justamente reanudar estas actividades. Se hace esta precisión porque antes se hablaba de la resolución ministerial 239, que hablaba de todo un procedimiento, ¿no? Se tenía que pedir una autorización al sector, y luego de una aprobación se tenía que ingresar a otro sistema. Bueno, esto ya ha sido modificado. La resolución ministerial 448 habla de un registro de manera digital y automática que más adelante vamos a precisar. Esto ha sido una modificación establecida en la resolución ministerial 377-2020 del MINSA. Toda empresa, hasta con 5 trabajadores que no se encuentren incluidas en este decreto supremo 0398, podrán cumplir con la obligación de registrar su plan mediante el formato simplificado. Esta también es una modificación nueva a la resolución ministerial 239 porque establece los rangos por los cuales las empresas van a tener que aplicar los alcances de este dispositivo legal. Y hace referencia a la cantidad de trabajadores, ¿no? De 5 trabajadores en adelante deben de registrar su plan COVID en la plataforma establecida por el Ministerio de Salud a través de un correo electrónico. Este decreto supremo 0398 SA tiene que ver mucho con aquellas actividades calificadas como riesgosas. Entonces, ¿qué está diciendo la norma? Que de 5 en adelante tendremos que nosotros verificar si están o no incluidas dentro de actividades riesgosas para cumplir algunos lineamientos que establece esta resolución 448. Por ejemplo, esta resolución 448 clasifica en tipos de trabajo los centros de labor, por ejemplo, tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta el tipo 6. ¿Qué dicen estos tipos de centros de trabajo? El centro de trabajo tipo 1 dice son de 5 trabajadores en adelante, ¿no? Que no estén incluidos como trabajo de riesgo, ¿no? Que están en este decreto supremo 0398. Ellos, o los que estén incorporados como trabajo de riesgo, tendrán que contar con un profesional médico, una enfermera, etcétera, ¿no? Entonces, va clasificando esta resolución en base a la cantidad de trabajadores. Ello ustedes lo van a poder encontrar en el anexo 1 de esta resolución ministerial 448-2020 del MINSA. Otra situación especial que la norma, antes de pasar a la siguiente, habíamos verificado, era que como hace la clasificación en tipos de trabajo, también hay una especial consideración respecto a las empresas que tiene de 1 a 4. Si ustedes ven en pantalla, dice hasta 5 trabajadores, pero esta 448 hace una distinción. Habla de centros de trabajo de 5 a más, o sea, de 5 a 20, de 20 a 50, de 50 a 100, de 100 y así sucesivamente. Pero también hace referencia a centros de trabajo de 1 a 4 trabajadores. Les establece mecanismos por los cuales puedan cumplir, y esto incluso a través de unos formatos ya estandarizados en esta misma resolución 448, se tienen los formatos y los diseños de qué cosas deben cumplir las empresas que tienen de 1 a 4 y las empresas que tienen de 5 a más. Bien, esto está en el anexo 1 y en el anexo 6 de esta resolución ministerial 448. Otro aspecto importante de la resolución ministerial 448 es que una vez que la empresa ya tiene su plan COVID y ya lo ha registrado en el Ministerio de Salud a través de este correo electrónico, señala que cada vez que sea añadida una nueva actividad o haya modificación de procedimientos, nuevamente tiene que ser actualizado. Entonces, no es que yo presento mi plan COVID y lo mando al correo electrónico y ahí quedó, digamos, el procedimiento que exige la norma. No, sino que cuando hayamos añadido alguna nueva actividad o modifiquemos algún procedimiento, también tenga que ser modificado y registrado, toda vez de que esta resolución ministerial 448 con la modificación lo están exigiendo así. Entonces, los inspectores, cuando vayan a verificar cumplimiento del marco normativo laboral sobre los planes COVID, van a verificar si han añadido o han modificado procedimientos y a su vez si estos han sido nuevamente registrados en la plataforma del Ministerio de Salud. Esta resolución ministerial 448 debe ser elaborado en todo centro laboral.
¿Quién lo elabora? ¿Quién lo aprueba? A través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo quien aprueba estos documentos en un plazo no mayor de 48 horas. Debe incluir este plan una guía breve sobre las acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de este marco normativo. Esta resolución ministerial 448 establece 7 lineamientos que los vamos a pasar a desarrollar y que, digamos, son el sustento de todos estos planes de acuerdo a la actividad empresarial a la cual está sujeta a reanudación. Y para empezar, todas las empresas, antes de evaluar estos lineamientos, estos 7 lineamientos, tiene que, digamos, establecer el número de trabajadores, ¿no? Tiene que graficar la realidad, porque si no grafican la realidad, para el sistema inspectivo estos documentos son nulos. Entonces, exigirles que todos los planes COVID que vayan a desarrollar reflejen siempre la realidad, sobre todo de los números de trabajadores. Luego de identificar el número de trabajadores, tendrán que clasificar o evaluar el riesgo de exposición, ya sea muy alto, alto, mediano, bajo. ¿Cómo hacemos esa clasificación o evaluación del riesgo de exposición? En esta resolución ministerial 448 establece cuándo se habla de un puesto de trabajo calificado como bajo, qué puesto de trabajo como mediano, como alto, muy alto. Entonces, la norma les da, digamos, con claridad establecido qué actividades o puestos de trabajo están en qué categoría. Entonces, el empleador le corresponde hacer esta evaluación del riesgo de exposición de cada trabajador. Y finalmente, establecer las características de vigilancia en prevención y control del riesgo de esta exposición al COVID. Entonces, esto como una situación preliminar para que podamos desarrollar estos 7 lineamientos. O sea, identificamos el trabajador, si está expuesto o no, en qué calidad de riesgo, alto, bajo, muy alto, y qué mecanismos de vigilancia se van a realizar a continuación. Como les decía, una vez que tengamos estos planes ya realizados, se deben remitir vía correo electrónico al Ministerio de Salud. Ustedes en pantalla tienen el correo empresa@minsa.gov.p para que puedan registrar este plan. Es solamente el registro, porque quien aprueba es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que está justamente incorporado dentro del centro de trabajo. Este documento que va a ser remitido en este correo electrónico de empresa@minsa.gov.p va a ser compartido por otras entidades del Estado, se nos va a compartir también a SUNAFIL, a SUSalud, a Censopaz, para que finalmente puedan realizar estas 3 entidades del Estado las acciones de fiscalización en los centros de trabajo. Estos documentos constituyen un instrumento que permite esta fiscalización posterior, porque vamos a verificar lo que estos planes que han sido desarrollados por las empresas y sus trabajadores, aprobados por los comités de seguridad y salud en el trabajo. Bien, como parte de los lineamientos que son, digamos, el sustento de estos planes COVID, se hace referencia a la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Estos lineamientos de limpieza y desinfección concretamente hace referencia a que tienen que ser limpiados y desinfectados todas las áreas de trabajo. Bien, hay que identificar qué puestos hay y de qué forma, con qué periodicidad se van a hacer la desinfección de estos ambientes, ¿no? Vamos a verificar que hay un detalle, en los planes COVID hay un detalle de qué ambientes y en qué tiempo, cada cuánto tiempo van a ser desinfectados. En el lineamiento número 2 habla de la evaluación de la condición del trabajador previo al regreso o reincorporación. Es importante establecer que tanto el regreso o la reincorporación son 2 figuras completamente diferentes. El regreso tiene que ver con una persona que no ha sido infectada o no ha tenido ningún síntoma con el COVID y que luego de guardar, digamos, cuarentena, está regresando al centro de trabajo. Y la reincorporación está referida a aquellos trabajadores que han sido infectados o han estado en contacto con personas con COVID y van a reincorporarse al centro de trabajo. Esto es necesario precisarlo porque tiene mucho que ver con la evaluación de riesgos que habíamos hablado en la diapositiva anterior. Entonces, una vez identificados quienes regresan y quienes se reincorporan, hay que prestar importancia al puesto de trabajo, ¿no? Para ver esta exposición, si es mediano, alto, bajo. De acuerdo a la resolución ministerial 448, se ha establecido que todas las personas que regresan
o se reincorporen, ¿no? Tienen que pasar necesariamente una prueba serológico-molecular. En este caso, las personas que son consideradas de nivel de riesgo alto y muy alto, necesariamente tienen que pasar su prueba serológica o molecular. Y las que son los trabajadores que están considerados como trabajadores de riesgo bajo o mediano, es facultativo del empleador. Entonces, estas son las modificaciones que ha establecido esta nueva resolución ministerial 448 en este tema de la evaluación de los trabajadores. Respecto al lineamiento número 3, que habla sobre el lavado y desinfección de manos obligatorio, bueno, en este lineamiento lo que tiene que desarrollar el empleador es señalar qué puntos de lavado de manos va a tener en el centro de trabajo, ¿no? Al ingreso, de repente hay otras oficinas más y, digamos, ubicar y plasmar ello dentro de sus documentos del plan COVID y identificar qué puntos de lavado de manos va a tener, que lógicamente tiene que ser de uso libre de todos los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, el tema del alcohol en gel, las mascarillas y todo ello, que son, digamos, mecanismos que están englobando este tema de prevención en la seguridad del trabajador, ¿no? En el tema del lavado de manos, incluso recordarán ustedes, la Organización Mundial de la Salud ha establecido ya un procedimiento, ¿no? En el cual ese lavado de manos tiene que ser por 20 segundos y explica todo en detalle desde la forma de lavado y todo ello. Ello también puede ser desarrollado en estos lineamientos, porque ya están estandarizados y, digamos, el empleador no va a tener nada nuevo que crear, sino, digamos, vigilar el cumplimiento de que esta metodología se cumpla, ¿no? Como lineamiento número 4, habla de la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establecía que todo empleador tiene que capacitar como mínimo 4 veces al año a todos sus trabajadores. Esto no ha cambiado, en todo caso, esta sensibilización tendrá que ir aparejado justamente con la capacitación de lavado de manos, con el uso de mascarillas, por ejemplo, y algunos mecanismos más que permitan prevenir, pues, justamente este tema del COVID-19 durante la jornada del centro de trabajo. Bien. Como un quinto lineamiento establece sobre, o hace referencia a lo referido a las medidas de protección colectiva. En un centro de trabajo se entiende que ahora ya no se tiene la misma actividad de conglomerar gente, ¿no? En un solo espacio. Se busca que haya un distanciamiento social y justamente estas medidas preventivas colectivas está referida a ello. Entonces el empleador tiene que desarrollar el distanciamiento de oficinas, por ejemplo, ¿no? De las personas que trabajan en oficina, la ventilación de los ambientes, o si las reuniones que se vayan a realizar en el centro de trabajo, de preferencia o cualquier capacitación, tenga que ser preferentemente virtual. Esto como un mecanismo preventivo colectivo en el centro de labor. Como una medida de protección personal, ya nosotros, como un sexto lineamiento, lo que se tiene que hacer es desarrollar o implementar estas medidas por la actividad que desempeña cada trabajador. Tendrá que verificarse si realizan acciones dentro del centro de trabajo o fuera del centro de trabajo y que estas medidas de protección personal estén acompañados de un debido equipamiento de materiales de protección personal. Por ejemplo, las mascarillas, que es de uso obligatorio, o las caretas faciales, el alcohol en gel, que ya las empresas han venido, digamos, implementando. En algunos casos, de acuerdo a la actividad que realiza el trabajador, se le dotará de guantes o de mamelucos o incluso protección visual. Entonces, todo ello que vaya a, digamos, implementar la empresa o el empleador, tiene que estar desarrollado en este lineamiento 6 como medidas de protección personal. Como lineamiento número 7, habla sobre la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del plan COVID. Y esta vigilancia tiene mucho que ver con el control y el seguimiento que realiza la empresa a los trabajadores. Es frecuente ahora, ¿no?, que al ingreso al centro de trabajo se verifique la temperatura al inicio y al fin de las actividades de los trabajadores. Esto como un mecanismo de vigilancia y control permanente. Hay que tener en cuenta que estos lineamientos que estamos desarrollando como cumplimiento de esta resolución 448-2020 MINSA para reanudar actividades no son los únicos lineamientos normativos.
son, digamos, algunas pautas para que el empleador pueda cumplir y reanudarse, pero existen marcos normativos como por ejemplo la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento que establecen, digamos, todo el mecanismo que comprende este sistema de gestión en seguridad. Como les decía, estos 7 lineamientos vienen a ser, digamos, va a graficar cómo es que va a cumplir el empleador esta vigilancia del regreso a la reincorporación del trabajador. En el tema del regreso, ¿no? Como les decía, son trabajadores que van a regresar luego de haber hecho cuarentena, o sea, no necesariamente personas que hayan sido contagiados o que ya hayan superado el COVID-19, ¿no? Sino solo las personas que van a regresar luego de haber guardado cuarentena. Las personas que se van a reincorporar, ¿no? Son personas que han sido infectadas o han tenido contacto, y la norma hace referencia a la cantidad de días, ¿no? Incluso a la situación de la calificación de paciente asintomático o no. Esta norma señala que los pacientes asintomáticos, ¿no? El alta, por ejemplo, debe darse en 7 días después de la prueba serológica sin necesidad de repetir prueba. En el caso de pacientes que presenten síntomas, el alta se dará luego de 14 días después del inicio de los síntomas, debiendo estar asintomático al menos 3 días. Estas pautas son necesarias para la reincorporación al centro de trabajo y están detalladas en esta resolución ministerial 448-2020. Para los casos sospechosos, el alta ocurre 14 días después del inicio de los síntomas y contados cercanos al alta ocurre 14 días desde el primer día de contados con el caso confirmado. Entonces, ya tienen ustedes un marco de cómo es que se va a reincorporar, en qué momento se reincorpora el trabajador, ya sea que haya sido sospechoso o ya sea que se haya contagiado o incluso de ser el caso asintomático. Los trabajadores en el proceso de este regreso a reincorporación deben siempre guardar ese aislamiento social obligatorio, y estos mecanismos tienen que ser, digamos, siempre verificados para su revisión y actualización o reforzamiento de procedimientos, ¿no? Que se realiza en los centros de trabajo. Puede ser de manera presencial o virtual y dirigida específicamente a las funciones que realizan los trabajadores en sus centros de labor. Hay que recordar que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y esta norma de la resolución ministerial 448 que estamos hablando ahora, son normas de mejoramiento continuo. No es solamente un documento y que no va a ser controlado o verificado. No todo es perfecto, pero justamente estas normas buscan de que vayan frente a una situación, por ejemplo, de que una empresa tenga su plan de seguridad y haya un contagio o una persona, un trabajador que se haya infectado. La norma obliga que hay que verificar los procedimientos y que esto debe de mejorarse. Y para ello hay que llenar registros, hay que dejar constancia de todo ello, y estas además van a ser sujetas a fiscalización, de modo que la revisión y el reforzamiento de estos mecanismos de control y prevención son necesariamente obligatorias por parte del empleador. El responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá gestionar para todos los trabajadores, de acuerdo al nivel de riesgo. Por ejemplo, si son alto y muy alto, el empleador tendrá que dar obligatoriamente esta prueba serológico-molecular. Y como les decía, de manera facultativa a aquellos trabajadores que son de mediano o bajo riesgo, ¿no? Al inicio de la exposición habíamos hablado incluso que el empleador tiene que hacer una evaluación de la exposición de los riesgos. Y a qué trabajadores nosotros clasificamos como nivel de riesgo. Entonces, aquí en la diapositiva que tienen ustedes a la vista, señala qué personas o trabajadores son considerados de riesgo, ¿no? Por ejemplo, personas de más de 65 años, que tengan hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, asma. Bueno, la norma hace una relación, que lo tienen ustedes ahorita a la vista, de personas o trabajadores riesgosos. Y que estas personas preferentemente o prioritariamente deben de realizar trabajo remoto. Bien, en caso que hayan personas que están dentro de este grupo de riesgos, ¿no? En caso estas personas desean concurrir a trabajar o haya la necesidad de que vengan a trabajar, deben de suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad. Y esta declaración de asunción de responsabilidad, lógicamente, no tiene que ser coaccionada para que firmen. Pero no queda solamente con la declaración jurada, sino que
Además, esto tiene que ser avalado por el médico ocupacional que va a evaluar, lógicamente, que este retorno al trabajador no irrogue algún riesgo en su seguridad y salud en el trabajo. O sea, firma la declaración jurada bajo su responsabilidad, pero también con el aval del médico ocupacional, para que tenga, digamos, la validez correspondiente. La resolución ministerial 099-2020 hace referencia justamente a esta declaración jurada por el cual el empleador mantiene igual toda la responsabilidad por la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como ustedes ven, no es que el trabajador que estando en un nivel de riesgo vaya a reincorporarse firmando su declaración jurada, sino que el empleador tiene que garantizar a través del médico ocupacional, y además es responsabilidad del empleador, digamos, prevenir que esta actividad de este personal riesgoso no va a desencadenar una situación a su salud o del trabajador, ¿no? La autoridad de trabajo, lógicamente, realiza no solo acciones de prevención, de supervisación, fiscalización, sino también de sanción en el cumplimiento de todo este marco normativo que tiene que ver en la seguridad y salud en el trabajo y sobre todo lo establecido en los planes COVID. Es necesario puntualizar que esta resolución ministerial 448 es un pedacito, por decirlo así, de todo lo que establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. De modo que cuando hablemos de la resolución ministerial 448, los planes COVID, tenemos que pensar que es una parte de todo un sistema de gestión que es necesario ir evaluando, porque una vez que acabe la cuarentena, esta norma que está vigente desde 2011 también tiene sus exigencias especiales, ¿no? Respecto de la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por ejemplo, ¿no? Un poquito para centralizar, entiendo que hay personas que no conocen todo este marco normativo. Desde el año 2011 se emite la ley 29783, es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y obliga a que toda empresa que tiene hasta 20 trabajadores deban de contar con un supervisor de seguridad y salud. Y aquellas empresas que tienen de 20 a más deben contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Ellos ellos son los responsables de todo este sistema que establece la Ley de Seguridad y Salud. Esta resolución ministerial 448, como son lineamientos, dada la situación del COVID, busca que, digamos, se precise todo lo referido a este tema del distanciamiento, al tema de control, ¿no? Para prevenir este tema del contagio. Entonces, esta resolución ministerial 448, para que sea eficaz, tiene que atravesar por una aprobación del comité. Y este comité no está regulado en esta resolución 448, sino está regulado en la ley. Por esa razón les decía que cuando hablemos en temas de seguridad y salud del trabajo, no solo hay que revisar esta 448, sino también los alcances de la ley para que puedan entender cómo es que se está aplicando y cómo va a ser fiscalizado por la SUNAFIL. Durante la vigencia del estado de emergencia, las entidades públicas y privadas que no cuenten con el servicio de seguridad pueden aplicar, ¿no?, lo establecido en el anexo 1 de la resolución ministerial 448. ¿Qué quiere decir? Que si tú o la empresa no tiene su comité, puede momentáneamente, ¿no?, aplicar lo que establece este anexo 1 de la 448, que tiene que ver con los tipos de centro de trabajo, que habíamos hablado de 1 a 4, de 5 a 20, de 20 a 50 y así sucesivamente. Como una situación muy especial, lo que no exime al cumplimiento de la ley. De modo que es una precisión que se hace a efectos de que puedan ustedes implementar sus documentos en sus empresas de acuerdo a las normas que están vigentes a la fecha. Las personas jurídicas que estén autorizadas para el reinicio o reanudación de actividades deben remitir dentro de las 24 horas siguientes una copia de este plan a todos sus trabajadores. Entonces, los trabajadores deben de saber cuáles son los lineamientos, estos 7 lineamientos que hemos desarrollado, y cómo es que se debe cumplir para evitar este tema del contagio del COVID-19. Como les decía, de evidenciarse que los planes y los lineamientos que se están señalando en nuestros planes COVID no son ciertos o no son reales, entonces lo que va a irrogar es que estos documentos, digamos, se declaren como no válidos y por tanto puedan los inspectores de trabajo establecer medidas de suspensión, cancelación y cierre del local. Entonces hay que tener mucho cuidado que los documentos que se vayan a elaborar en base a esta resolución 448 reflejen la realidad del centro de trabajo,
Entonces no vale copia y pega porque todos los centros de trabajo son diferentes. De modo que es necesario que cada centro de trabajo realice o desarrolle estos planes COVID de reanudación de acuerdo a lo que realmente tiene. ¿Cómo es o cuál es la estructura de estos planes COVID? Esta resolución ministerial 448 establece el detalle, un índice ya detallado de qué es lo que debe de llenar el empleador, ¿no? Ahí en pantallas ustedes debe tener la razón social, el RUC, la dirección, los datos del lugar del trabajo, si tienen sedes, igual tienen que poner las sedes, datos del Servicio de Seguridad y Salud, bueno, ahí tendrán que poner pues toda la nómina de trabajadores, su nivel de riesgo y todo ello, y ustedes ahí en pantalla tienen ya, digamos, cómo va a ser el diseño, ¿no? Ahí dicen nombre de los trabajadores, el régimen laboral en el que se encuentren, el régimen privado, o si está realizando actividad remota o no, su DNI, la modalidad, como les decía, trabajo, teletrabajo remoto, su factor de riesgo, que hemos visto que va por la edad, o si tiene algún problema cardíaco, de diabetes, etcétera, que la misma norma establece, tiene que indicarse el puesto de trabajo. Entonces, como ustedes ven, ya la norma les ha señalado una estructura que debe ser llenada por cada empleador de acuerdo a su realidad. Además, dentro de la estructura se establecen las responsabilidades del cumplimiento de este plan, el presupuesto que debe ser, digamos, incorporado, cuánto de presupuesto se está destinando, por ejemplo, para compra de mascarillas o alcohol en gel o caretas faciales, etcétera, de acuerdo a la actividad que realice cada empresa y de acuerdo a la actividad que realice cada trabajador. El procedimiento para regreso y reincorporación en el trabajo tendrá que tener un flujograma, además, que debe ser anexado en este plan COVID. Hay una lista de chequeo que también está en esta resolución ministerial 448, que le indica qué es lo que debe tener, digamos, el empleador o el trabajador que quiera verificar ello puede recurrir a esta resolución 448 y verificar si está cumpliendo adecuadamente con la norma, de acuerdo a esta lista de checklist o de chequeo o de verificación de los componentes que debe tener estos planes COVID. Y, lógicamente, la aprobación que tiene que ser por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, para el proceso de verificación del cumplimiento y la implementación de este plan, puede recurrir a aquellas empresas que tienen de 1 a 4 trabajadores al anexo 4, que también señala el diseño y la estructura para su cumplimiento. Entonces, estos son los alcances de los lineamientos y los mecanismos de prevención que van a ser sujetos a fiscalización por parte de la SUNAFI y de los inspectores de trabajo para verificar si se está cumpliendo con lo que está, digamos, normado en esta resolución 448. Con ello, yo he terminado la exposición y yo les agradecería poder contactarse siempre con la SUNAFIL acá en la Intendencia Regional Cusco, que está atendiendo de manera presencial y virtual también a través de nuestra página web. Extender el saludo del Intendente Regional de Trabajo. En todo caso, dejo de compartir las diapositivas a efectos de poder atender todas las preguntas que hayan originado la charla del día de hoy. Por tanto, yo les agradezco su atención y pasamos a absolver las preguntas que hubieran lugar. Bien, tenemos una pregunta referida a ver, señor Mario Vargas, dice, en el caso de las farmacias que tienen menos de 5 trabajadores, ¿cómo hacen para elegir al supervisor? Bien, esta resolución ministerial 448 tiene varios anexos. Uno de los anexos hace referencia a la implementación de estos planes COVID de 1 a 4 trabajadores. Esto para ir un poquito aclarando, porque entiendo que también hay personas que trabajan en esta cantidad de trabajadores. Una vez que llenen estos datos, hay un checklist también, y estos van a ser sujetos a fiscalización laboral. Las empresas que tienen de 5 a más trabajadores tienen que, hasta 20 trabajadores, de 5 a 20 trabajadores, tienen que adecuarse a la clasificación de centros de trabajo que hace la resolución ministerial 448. Los trabajadores de 1 a 4 trabajadores tienen que nombrar un supervisor, dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero si no tienen implementado el sistema de gestión, pueden utilizar los alcances de este anexo 1 de la 448. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un centro de trabajo, para atender la pregunta del señor Mario Vargas, de 1 a 5 trabajadores,
en cumplimiento a la ley de seguridad, yo debo tener a un supervisor de seguridad. Pero si no tengo ningún documento del sistema de gestión, coyunturalmente, por aplicación de esta resolución 448, debo de contar con el plan COVID, desarrollar el anexo que establece la resolución ministerial 448 y atribuir la responsabilidad al empleador, que es lo que establece la resolución ministerial 448. Esto, mientras tanto, dure el tema de la cuarentena. Más adelante, lógicamente, se le va a exigir el cumplimiento del supervisor. Ahora, si hay una empresa que desea cumplir ya con la exigencia de la ley, porque eventualmente en el futuro los van a fiscalizar, entonces lo que tiene que hacer es utilizar el Decreto Supremo 05-2012-TR, en el cual establece que menos de 20 trabajadores, en este caso, si son 5 trabajadores, de acuerdo a la pregunta que me hace el señor Mario Vargas, tenga que hacer elecciones internas entre los trabajadores. El empleador cita a los trabajadores, en este caso será de manera virtual, para que entre ellos se elija a un supervisor. Tiene que evidenciarse a través de registro fotográfico o grabado a través del MIP para que se evidencie que ha habido una participación de todos los trabajadores para elegir al supervisor. El supervisor en seguridad y salud en el trabajo, por las exigencias que establece la norma, tiene que ser mayor de edad, tiene que tener, ser trabajador de la empresa y tener conocimiento en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces son los únicos requisitos para que puedan, digamos, cumplir con este mecanismo del supervisor. Y es importante para las empresas tener, digamos, al supervisor, en este caso, cuando es de 20 a menos trabajadores en la empresa, porque son los que asumen responsabilidad respecto al cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y esto es importante porque ahora no prevenir no solo irroga una administración, perdón, no irroga solo una responsabilidad administrativa, sino también una responsabilidad penal por omisión en las acciones de prevenir acciones en la seguridad y salud de los trabajadores. De modo que cualquier elección del supervisor, ya sea de 20 a menos trabajadores, o del comité de seguridad de 20 a más, tienen que ser de manera pública, tienen que ser de manera paritaria y tienen que tener todo el registro, digamos, para que cuando haya un tema de fiscalización puedan acreditar que se ha seguido con estos pasos. La norma, la ley 29783 y el decreto supremo 05-2012-TR establece todos estos mecanismos para su implementación. Bien, tenemos otra pregunta del señor César Bravo. En el caso una organización cuente con enfermera de 72 horas mensuales y enfermera 16 horas mensuales, ¿se estaría cumpliendo con la norma? Bueno, los planes, como habíamos hablado en la charla, establecen varios lineamientos, ¿no? Entre ellos se establecía el control, ¿no es cierto?, de la vigilancia de los trabajadores en este contexto del COVID. Las enfermeras, en realidad, por su marco normativo laboral, trabajan 150 horas al mes. Entonces, será, digamos, responsabilidad del empleador determinar de qué forma va a controlar esta enfermera la actividad de los trabajadores. Se entiende que es diario. Entonces, depende de cómo en los lineamientos haya establecido el desempeño de la enfermera para la vigilancia y el control de todos sus trabajadores. Si la enfermera trabaja 72 horas mensuales o 16 mensuales, esto va a ser sujeto a fiscalización para ver si es eficiente respecto al control de los trabajadores. Este tema de la enfermera es una exigencia de la resolución ministerial 448, ¿no? Cuando los trabajadores sean de clasificados de 50 a más, ¿no? Entonces, todos los que son hasta de 5 hasta 20 trabajadores, dice un profesional de la salud. La enfermera era una exigencia de la resolución ministerial 239. Esto ha sido modificado por la resolución 448 que hemos venido hablando el día de hoy, y la contratación de la enfermera ahora es para empresas que van de 51 trabajadores en adelante. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa de las empresas de 5 a 50? La norma, la 448, ahora exige que sea un profesional de la salud, ¿no? Entonces, eso como un dato adicional.
Hay una pregunta más del señor Marco Mamani. ¿El plan tiene que ser avalado por algún prevencionista? No, los planes no son, puede ser avalado, sí, pero la exigencia es que la aprobación sea por parte del comité de seguridad y salud. Si no hay comité, será el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. A ver, tenemos otra pregunta más. Luis Quente. En el caso de las universidades con enfermeras generales, ¿pueden conformar el equipo en salud ocupacional? En el caso de las universidades con enfermeras generales, ¿pueden conformar el equipo en salud ocupacional? A ver, un equipo en salud ocupacional, la norma señala que hay que conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo o hay que elegir a un supervisor. Que las enfermeras puedan ser nombradas un supervisor o conformar parte del comité, no hay ningún inconveniente, ¿no? Hay que entender, como les decía un poquito, esta resolución ministerial 448 da exigencias especiales dadas este tema del COVID, ¿no? Pero esta norma de la 448 se engarza a lo que establece una ley, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que habla del supervisor y del comité. Bien, entonces, esta norma de la resolución ministerial 448 es una norma de rango inferior. Entonces hay que tener muy en cuenta ello, ¿no? Para que, digamos, haya uniformidad en todas las acciones que venimos desarrollando. Por un tema de reanudación, el gobierno ha emitido la resolución 448, esta norma de rango inferior, para, digamos, guiar cómo va a ser el procedimiento. Ahí habla de los enfermeros, de los médicos, etcétera. Pero recomendación sería ir viendo la ley para, digamos, hacer un cumplimiento integral respecto de esta norma que viene incluso desde el 2011 en su última modificación, porque anteriormente también existía otro marco normativo. Bien, no sé si hay más preguntas. El señor Mario Vargas. ¿Dónde queda la oficina en Cusco? Bueno, nosotros estamos en la Camino Real, número 100. Ustedes conocen hay donde juegan partido acá no, la Dirección Regional de Educación está a nuestro lado. Entonces, el UGEL, si ustedes pueden, conocen la UGEL, nosotros somos sus vecinos, estamos atendiendo de manera presencial y de manera virtual, de modo que cualquier situación que desean consultar o pedir orientación, estamos llanos a poder atenderlos. Espero haber sido claro en la exposición. Cualquier duda, igual, tienen las puertas abiertas de la institución para que puedan realizar cualquier consulta, ya sea de manera virtual o presencial. Muchísimas gracias por su atención. Damos por terminada nuestra exposición al no tener más preguntas.